Busque usted la palabra del Señor para este día en el libro de Hebreos, capítulo 5, del versículo 1 al 4. Le voy a dar lectura en Reina Valera. Yo soy vieja escuela. Así que, si usted la ha encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. El Señor nos dé revelación de esta su palabra. Ahora incline usted su rostro en el lugar que está, vamos a orar al Señor. Amado Dios, vamos ante ti, Señor, entendiendo que tú eres un Dios soberano, que tú eres un Dios amoroso, Señor, que tú eres un Dios lleno de amor, Señor, y con la necesidad, Señor, de ti, con la necesidad, Señor, que tú nos uses, con la necesidad, Señor, que tu Espíritu, Señor, nos guíe en esta hora. Entendiendo, Señor, que somos hombres pecadores, entendiendo que somos hombres falibles, entendiendo que somos hombres que nos equivocamos, Señor. Estamos ante tu presencia, Señor, te pedimos perdón y te pedimos que tu misericordia nos alcance para poder, Señor, exponer estos versículos, Señor, con claridad. Para poder exponer estos versículos, Señor, de una forma, Señor, que podamos entender tu palabra, Señor, y nos podamos edificar, Señor. Concédenos, Señor, tu gracia, porque hemos entendido, Señor, que sin tu gracia, Señor, nada podemos hacer. Hemos entendido, Señor, que si tu gracia no está con nosotros, Señor, no sacamos nada, Señor, con tener mucho estudio y ser muy elocuente, Señor. Porque es por tu gracia, Señor, que cada predicador, Señor, puede exponer tu palabra fielmente. Y es a esta gracia a la que apelamos en esta hora, Señor. Permite que cada hermano, Señor, que vaya a escuchar este sermón, se lo pueda grabar, Señor, en sus corazones. Y pueda, Señor, también tenerlo en mente, Señor, para cuando venga la próxima predicación y poder enlazarlo con esa. Gracias, Señor, por todo esto y lo hacemos en el nombre de Jesús, su Hijo, nuestro bendito Salvador. Amén. Bueno, muy contento de poder escuchar esta serie. Como decía nuestro hermano Tanelo, esta serie ha sido de mucha bendición. Y si bien es cierto, muchas veces los predicadores, cuando hablamos de esta serie, nos quedamos cortos en las aplicaciones, porque encontramos que tan solo leer esta palabra es una doxología a la persona de Cristo, nuestro Salvador. Y nos queda nada más que brindarle a Él el honor, la honra, la gloria, porque Él ha sido nuestro refugio. La palabra que me ha tocado el día de hoy nos habla del sacerdocio arónico. Y a eso es lo que voy a referirme hoy día, solo al sacerdocio arónico. ¿Por qué? Porque no quiero tomar el mensaje que le toca, dejamos la segunda parte de este mensaje al hermano Jaime, que él la va a rematar de muy buena manera. Así que en esta hora voy a desarrollar este sermón
en base al sacerdocio arónico. Y para empezar a hacer la introducción no me voy a referir a las predicaciones pasadas porque aquí en conversaciones de pasillo me decían, hermano Daniel, no se alargue tanto. Así que por culpa de ustedes no voy a hacer ese resumen, hermano. Así que voy a ir a mi introducción al tiro. Bueno, la introducción, la importancia de un sumo sacerdote es algo que nosotros, hermanos, muchas veces no tomamos en cuenta. Es más, cuando en algunas iglesias, en mi tiempo pasado que estuve, preguntaba por el sumo sacerdote si ellos no relacionaban el sumo sacerdocio con el protestantismo. Me parecía algo escandaloso, dado a que gracias a que nosotros tenemos un sumo sacerdote revelado en el libro de Hebreos, es que podemos acceder al Padre, como nos explicaba nuestro hermano Bernabé. Por lo tanto, es algo fundamental para nuestras vidas, pero si hablamos con una persona secular y hablamos de un sumo sacerdocio, ellos no le van a tomar importancia a ese sumo sacerdocio, porque no han vivido la experiencia que vivió el pueblo de Israel. Nosotros conocemos esa experiencia porque nosotros tenemos las Escrituras y conocemos la necesidad del pueblo de Israel de tener un sacerdote. La necesidad del pueblo de Israel de tener un sacerdote era poder acercarse a Dios. Esa era la necesidad que tenía el pueblo de Israel. Algunos autores decían, y hacían una pregunta y decían que ¿qué es lo que tú más necesitas en la vida? Algunos decían, no, agua, porque si tú no tomas agua en tantos días te puedes morir. Otros decían, no, a mi esposa. Esa la respondí yo. Otros decían, el aire, y daban distintas respuestas, pero la verdad que los israelitas era imperativo que ellos pudieran tener un sumo sacerdote para poder vivir. Porque si no tenían un sumo sacerdote, ellos podían caer muertos. Y para esto, hermano, debemos entender que esto es clave, que lo podamos entender nosotros. Lo clave de esto es que para el pueblo de Israel era vital tener un sumo sacerdote. Y nos vamos a grabar esto y nos vamos a meter en esta cabecita que era vital esto para el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué era vital? Y aquí voy a empezar hablando del inicio, de esta separación que tuvo el hombre con Dios. La verdad que Dios siempre ha querido habitar con un pueblo que Él ha hecho suyo. Él siempre ha querido habitar con un pueblo que Él ha hecho suyo. De hecho, en el jardín del Edén, Adán era el sacerdote del jardín del Edén, y el jardín del Edén era prácticamente un templo, donde si vemos las características del jardín del Edén, vemos los ríos, vemos las plantas, vemos los animales, vemos la forma que tenía el jardín del Edén, impartía seguridad. Y dice la palabra de Dios que la presencia de Dios se paseaba en el jardín del Edén. Por lo tanto, Adán y Eva tenían una relación ininterrumpida con Dios mismo. Dios se paseaba en medio de ellos. Pero como en la introducción que me quitaba el hermano Bernabé, que él decía que Adán pecó, y el pecado de Adán causó una separación.
toda esta relación que tenía el hombre con Dios quedó devastada por el pecado. Totalmente devastada por el pecado. Y el privilegio de tener una comunicación ininterrumpida es perdida. Dios aborrece el pecado. Y desde el principio Él empieza a demostrar esta incompatibilidad con el pecado. Porque toma a Adán y a Eva y lo que hace, los saca del Edén. Y desde ahí el hombre no ha podido tener esta comunicación ininterrumpida con Dios mismo. Así que Dios, hermano, teniendo en mente este pueblo de sacerdotes, Él quiere restablecer esta relación con el hombre y para esto llama a Abraham y hace pacto con Abraham. Y donde en Abraham va a venir un pueblo de sacerdotes, donde él dice que esta descendencia, hermano, va a ser lumbrera para las otras naciones. Y le hace promesas a Abraham y él forma aquí un pueblo de sacerdotes. Y para ir avanzando, para los que me exigieron, hermano, no le voy a contar la historia completa porque como me apuraron, usted se lo va a perder. Para ir avanzando, este pueblo, hermano, que se formó, este reino de sacerdotes que se formó, este pueblo que Dios adquirió para él, para su posesión, este pueblo viaja a Egipto y en Egipto es cautivo. Mire, tremendo resumen. Me salté muchos capítulos. En Egipto es cautivo. Y Dios llama a Moisés para que lo fuera a liberar. Y Moisés va a liberar al pueblo escogido de Dios, al pueblo, ese pueblo que él quería para él, que era su real posesión. Dios lo manda a rescatar y va Moisés y con mano poderosa de Dios, este pueblo sale de Egipto y se va y se reúne alrededor del monte Sinaí. Aquí esta confraternidad de tiendas, hermano, esta confraternidad de tribus se transforma en un reino de sacerdotes. Ahí, a los pies del monte Sinaí. A los pies del monte. Dios ha traído a este pueblo al monte Sinaí, en donde va a hacer un pacto con ellos y le va a dar una ley. Pero el pueblo tenía miedo, porque el monte empezó a temblar. A la presencia de Dios la tierra tiembla. Empezó a haber un bullicio de bocinas. Y Dios, que es celoso con el pecado, no quiso que este pueblo se acercara al monte y quiso que solo Moisés subiera al monte a encontrarse con el Señor, con Dios. Y Moisés subió a encontrarse con el Señor y ahí el Señor le muestra, hermano, en visión, le muestra el tabernáculo, le muestra cómo va a ser el sumo sacerdote, le da las tablas de la ley. Y Moisés recibe todo esto y ve los planos ahí del tabernáculo y baja. Y al bajar, hermano, se encuentra con una escena que a Aarón le habían pedido, el que era sacerdote, le habían pedido que hiciera un becerro de Oreb. Pero no vamos a hablar de eso. Nos vamos a ir a Éxodo. Si los hermanos de arriba están atentos, vamos a ir a Éxodo capítulo 25, versículo
del 1 al 8. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Se da cuenta que Dios quería volver a tener esta relación con el hombre? Dios quería volver a tener esta relación con el hombre, porque si usted marca: y harán un santuario para mí, la última parte, y dice: y habitaré en medio de ellos. Y habitaré en medio de ellos. Así que, hermanos, además de darle su ley y hacer un pacto con ellos, Dios le promete que su presencia va a estar en medio de ellos. Luego de mandarlos después a la tierra prometida, los manda a la tierra prometida, y obviamente le promete que Él irá con ellos, que estoy hablando de Éxodo 33, ¿no? Después usted lo puede leer. Dios irá con ellos. Dios les dice: construyan una tienda. Así que ellos construyen un tabernáculo a Dios. Y no voy a nombrar cómo se construye porque es muy largo. Pero ellos construyen un tabernáculo a Dios, y voy a hacer un pequeño resumen en cuanto a lo que he hablado. Dios expulsó a Adán y a Eva del huerto, y el hombre perdió acceso a la presencia del Señor. En el desierto el hombre recibió advertencia de no acercarse al Sinaí, donde Dios decidió manifestarse a Moisés para recibir el pacto de la ley. Ahora Dios toma residencia en el tabernáculo que manda hacer. Y fíjense que el tabernáculo iba a ser puesto al medio, en el centro. Y iban a haber 3 tribus para allá, 3 tribus para allá, 3 tribus para allá y 3 tribus para allá, y la presencia de Dios iba a estar en el centro del pueblo. Dios quiere estar en el centro. Dios quiere que Él sea el centro de todo. Todo esto tenía un simbolismo maravilloso. Y cuando entran a la tierra prometida, hermano, el tabernáculo es sustituido por el templo y Dios está en medio de ellos, pero no es una relación ininterrumpida. No es lo mismo que en Adán. No es lo mismo que con Adán y Eva, donde él se paseaba en medio del Edén. Ya no está sucediendo lo mismo. Un velo dividía el lugar santísimo. El acceso a la presencia de Dios no estaba abierto para todos. No todos tenían acceso a la presencia de Dios. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Sino mediado a través del sacerdote. Ellos solo podían tener una relación con Dios mediados a través de un sacerdote, de un sumo sacerdote. Y podemos decir que, si bien es cierto, es verdad que Dios habita en medio de ellos. Pero Dios habita en medio de ellos solo a través de la provisión de sacrificios. Porque si no fueran por los sacrificios, Dios no podría habitar en medio de hombres pecadores.
Porque hemos visto el carácter de Dios con Adán y Eva. Ellos pecaron y hubo una separación, una muerte. Dios los sacó del Edén. Eso es lapidario para Dios el que pequen. Porque Él es un ser santo. Y al ser un ser santo y justo, no es compatible con el pecado. Gracias, Tanelito. Y en otras palabras, hermano, podemos ver que para el hombre pecador la palabra, la presencia de Dios no es sinónimo, hermano, de buenas nuevas. Para el hombre pecador, la presencia de Dios era sinónimo de muerte. Porque Dios no puede convivir con el pecado. Dios no puede convivir con el pecado. Un Dios santo no puede morar dentro de un pueblo pecador. No puede haber un templo ni tabernáculo sin primero no haya una provisión por el pecado. Eso lo debemos entender. Y estos sacrificios tenían que repetirse una y otra vez, hermano, una y otra vez. Así que toda la estructura, hermano, del sistema sacrificial que acompañaba el templo y el tabernáculo comunicaba algo esencial. Comunicaba una realidad gloriosa. Que el pueblo es pecador y que para poder tener una relación con Dios, tiene la necesidad de un mediador. ¿Se va entendiendo hasta el momento? ¿Sí? Que yo a veces soy muy enredado, escribo cosas y después digo otras cosas que no tengo escritas. Pero el Señor nos llene de su gracia. Y estos encargados, hermanos, de llevar la mediación eran los sumos sacerdotes. Tremenda introducción. Entremos a la palabra, hermano. Bueno, el autor nos va a aclarar en esta predicación ciertos conceptos del sacerdocio humano, pero con un fin. Nos va a aclarar conceptos del sacerdocio humano con un fin. Con el fin de contrastarlo con el sacerdocio de Jesucristo. Que esa es como la guinda de la torta. Y adivinen quién va a poner la guinda de la torta. El hermano Jaime, por lo menos. A él le toca después. Como diría un predicador por ahí, mi predicador favorito. Bueno, en estos 4 versículos, hermano, el autor nos viene a definir qué es un sumo sacerdote, en qué trabaja, y nos habla de 3 características que tiene este sumo sacerdote. ¿Y qué es un sumo sacerdote? ¿Se ha hecho esa pregunta? Yo cuando leí el primer versículo, la primera pregunta que me hice. No, ya sabía, hermano, pero es necesario hacerse esta pregunta. Es muy necesario. Y un sumo sacerdote es un intercesor entre Dios y el hombre. ¿Se entiende? El sumo sacerdote es un intercesor entre Dios y el hombre. Pero aquí, hermano, debemos detenernos en examinar el texto porque nos podemos dar cuenta aquí de algo muy importante. El primer versículo nos dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. O sea, es un intercedor no de Dios y los hombres, sino que porque Dios no necesita sacerdote. El sacerdote trabaja para nosotros porque nosotros necesitamos un sacerdote, porque nosotros somos los pecadores, en este caso el pueblo de Israel.
Ellos necesitaban un sacerdote. Dios no necesita un sacerdote, sino que el sacerdote, hermano, viene a trabajar para el pueblo. Para eso viene a trabajar. O sea que se mueve de los hombres hacia Dios. No es como los profetas, porque los profetas tenían otro era su trabajo. Los profetas se movían de Dios hacia los hombres. Y esta es la diferencia de el sacerdote y el profeta, que el sacerdote se mueve de los hombres hacia Dios. O sea, intercede a favor nuestro. Intercede a favor nuestro. Bueno, y para que sea un buen intercesor, un buen representante, este sacerdote tenía que ser hombre. Y Burt, voy a citar a mi amigo Burt, David Burt, no es mi amigo, hermano, es un famoso comentarista del libro de Hebreos, que dice esto, lo voy a citar textual, para no restarle a él nada, ni quitarle nada de lo que él dice sobre esto. Habla sobre un representante y dice, un representante válido procede de en medio de los que tiene que representar. Este sacerdote debe identificarse con las situaciones que él tiene que tratar. Por eso el sacerdote debía ser hombre, para poder identificarse con las situaciones que íbamos a vivir, porque se imagina, este sacerdote es ángel. No iba a saber lo que nosotros sentimos, no iba a saber qué es tener suegra. No, esa felicidad que tenemos por tener, esa felicidad que nos da por tener suegra, hermano. Entonces un hombre no iba a entender. Se me ocurrió ahora. Un hermano por ahí me dijo, me pillaste, Señor. Entonces tenía que ser hombre para entendernos, para saber qué estamos pasando. Y este tenía que ser un representante hombre para saber. Mire, yo una vez estaba en mi colegio, teníamos la posibilidad de tener pastoral. Entonces, hermanos, nos poníamos al lado de una ley que nos ayudaba a tener una pastoral en el colegio y podíamos relacionarnos con nuestros compañeros, tener un momento de culto y tener palabra de Dios. Y muchas veces cuando nos citaban a las reuniones de directiva, nosotros una vez nos propusieron que a nosotros nos fuera a representar un muchacho que sabía hablar, porque yo era tartamudo, hermano, no hablaba muy bien. Entonces no iba a ir a hablar bien con ellos, no hablaba bien en ese entonces, me costaba hablar. Entonces, como yo era el dirigente, hermano, el que llevaba la batuta ahí de la pastoral del colegio, yo le dije, no, porque él no es cristiano, no va a comprender las necesidades que tenemos, porque nosotros a lo mejor el colegio nos iba a ayudar y a lo mejor nosotros necesitamos un tiempo y una sala para hacer nuestros cursos y ese no iba a saber, para hacer nuestros cultos, y él no iba a saber lo que nosotros necesitamos. Entonces lo mismo, tiene que ser un cristiano, yo decía, para que él nos represente bien ante la directiva del colegio y pueda pedir lo que nosotros realmente necesitamos y pueda ser un verdadero representante, alguien que nos esté representando con nuestra cosmovisión, con nuestro pensamiento, con todo lo que nosotros queremos como pastoral del colegio. Mire, y cuando leía esto me acordaba de esto porque es tan importante que este representante pudiera ser hombre. Porque un hombre iba a representar de una buena manera, porque podía entender los sufrimientos, las aflicciones que pasaban los hombres. Podían entender las tentaciones.
podía entender todo lo que tiene relación al hombre, lo iba a poder entender de una manera mejor que un ángel. Porque un ángel no es hombre. Entonces este representante, hermano, no iba a entender de mejor forma, porque iba a saber cuando nos sentimos afligidos, cuando nos sentimos, hermanos, tristes, cuando nos sentimos, cuando pecamos y muchas veces nos sentimos faltos ante la presencia. Ese iba a entender porque también es hombre, también estaba viviendo lo mismo. Mire, y Aarón era israelita. Iba a entender a los israelitas. Burt pone un ejemplo como que un payo no puede representar a los gitanos. Como diciéndole a alguien que no es gitano, no puede representar a los gitanos porque no tiene su misma cultura. No la puede representar frente al gobierno porque no tiene su misma cultura. Es lo mismo aquí. Aarón era israelita. Estaba expuesto a los 10 mandamientos. Estaba expuesto a las culturas, a los ritos. Estaba expuesto a toda esta ceremonia, Aarón. Él los iba a comprender de mejor forma. Porque era conocedor de las condiciones de las cuales vivía su pueblo. Ahora este primer versículo también nos dice en qué trabajaba el sacerdote y a lo que se dedicaba. Y nos dice en las cosas que a Dios se refieren para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Debemos entender, hermano, que el sacerdote tenía varios trabajos más, como la súplica y muchos otros trabajos más. Pero a lo que se está refiriendo este versículo con la frase ofrendas y sacrificios por los pecados, los más académicos dicen que se está refiriendo a ese sacrificio que se hacía una vez al año. Y que para mí eso concuerda más con esta frase. Quizá usted va a tener una discrepancia, no es importante. Para mí se está refiriendo a esto, porque está refiriéndose después se va a referir al oficio del sumo sacerdote, que es Jesucristo más adelante. Entonces para mí es esto, que se está refiriendo a lo que tenía que hacer una vez al año por el pueblo. ¿Y sabe qué tenía que hacer una vez al año? Ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Pero no tan solamente por los pecados del pueblo. ¿Sabe por qué más tenía que ofrecer sacrificio? Por sí mismo. Por sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque estaba sujeto a aflicciones. Estaba sujeto a flaquezas. Y en esto era lo que trabajaba el sumo sacerdote. Él llevaba un becerro para él, confesaba sus pecados. Algunos autores dicen que confesaba los pecados en la cabeza del becerro y después lo degollaba. Ya había alguien que tenía que morir por la culpa del pecado del hombre. ¿Se da cuenta la gravedad del pecado? Los animalistas estarían odiando a los cristianos si están escuchando esta predicación. Porque están matando a los animales por culpa nuestra. O sea, por culpa del pueblo de Israel. Perdón, me tomo tan en serio el papel. Estoy hablando del pueblo de Israel. Tenía que morir alguien. Y ese era el becerro. Y él hacía, porque se daba cuenta que él tenía que entrar al lugar santísimo y tenía que entrar limpio.
Tenía que entrar limpio. Entonces podemos entender que ese sumo sacerdote, hermano, estaba sujeto a debilidades y estaba sujeto a otras cosas. Y después llevaba 2 becerros que era para expiar los pecados del pueblo. Que uno era degollado y el otro era puesto libre en el desierto. Y este era el trabajo que tenía el sumo sacerdote. También, hermano, la palabra de Dios habla porque estamos hablando de personas, estamos hablando de hombres que está el pecado en ellos. ¿Y sabe qué? Esto me llevaba a mí a la preocupación que debemos tener nosotros cuando pecamos. Porque cuando pecaba un israelita y pecaba sabiendo que estaba pecando, ese era expulsado. Pero cuando pecaba por yerro, cuando el Antiguo Testamento habla de que cuando pecaban por yerro, y eso se refiere a pecar sin querer, él podía expiar pecados. Y podemos ver la importancia que tenía el pueblo de israelita con el pecado. Para ellos era de suma importancia no pecar, estar bien con Dios, tener una relación con Dios. Es así que llegaron a ser tan legalistas como los fariseos que encontramos en el tiempo de Jesús. Porque ellos... Hay un libro que habla de la total nobleza de los fariseos. Que sus motivaciones de los reales fariseos era agradar a Dios. Motivaciones limpias. Y aquí vemos la importancia, hermano, que tenía para el pueblo tener un sumo sacerdote. Porque sí, ellos le daban la real importancia que tenía el pecado para tener una relación con Dios. Para ellos era importante. Y el versículo 2, hermano, nos viene a mostrar el carácter que debe tener el sacerdote. Un sacerdote no debía ser solo dogmático, hermano, en cuanto a los rituales. No se debería saber solo los rituales. Sí, se debería saber todos los rituales. Debería ser dogmático en eso, saberse todo. Pero aparte de esto, un sacerdote debía tener sentimientos acordes en cuanto a su trabajo que era sagrado. Sentimientos acordes en cuanto a su trabajo que era sagrado. Mire lo que lo dice el versículo 2, lo pueden proyectar también. Dice Reina Valera, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Si bien es cierto, la palabra para qué, aquí en Reina Valera está indicando propósito, pero debemos entender que las traducciones antiguas no está ese para qué, sino creo que la Biblia de las Américas lo traduce mejor, dice, puede obrar con benignidad con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Creo que el propósito del sacerdote era hacer sacrificios, pero esto era el carácter que tenía que tener el sacerdote. Y este versículo está definiendo, hermano, la esencia que tenía que tener el sumo sacerdote antiguo, el sumo sacerdote levítico, el sumo sacerdote arónico, como usted le quiera llamar.
Este quiere mostrar la esencia que tenía que tener este sacerdote. Y nos quiere señalar que el sumo sacerdote por sí muestra compasión hacia el pueblo, porque tiene las mismas debilidades. Tiene las mismas debilidades que nosotros. Y ha sido tomado de entre el pueblo y es uno de ellos. Se equivoca. Esto nos enseña mucho. Que el sumo sacerdote tuviera una conciencia que el que venía con el sacrificio, de mirarlo con compasión. ¿Saben por qué? Porque yo también peco, decía el sacerdote. Yo también me equivoco. Yo también tengo debilidades. Yo también fracaso. Yo también me bajoneo. Yo también sufro otros tipos de debilidades. Yo también paso hambre. Yo también otros tipos de debilidades, hermano. El sacerdote las vivía. Y por eso, hermano, que él podía ser paciente con ellos. Porque no podemos ver un sacerdote, hermano, que no pudiera compadecerse de ellos. Me imaginaba yo a un sacerdote viendo todos los años llegar al altanero con un becerro y decir, y el altanero, pequé. No voy a poner otro nombre. Llegando a Daniel Roja con el becerro todos los años. No me imagino al sacerdote diciendo, oye, este viene de nuevo, se equivocó de nuevo. Y yo llegando donde el sacerdote ahí en el tiempo, imagínense ahí en el tiempo de los sacerdotes, yo llegando y diciéndole al sacerdote, fui orgulloso. Y todos los años llegando con lo mismo, cayendo en lo mismo, cayendo en lo mismo. Cayendo en lo mismo. No imagino al sumo sacerdote diciendo, oye, ya cabréate. No. ¿Sabe por qué? Porque él era consciente de nuestras necesidades. Porque él también era hombre. Y también vivía las mismas necesidades que vivimos nosotros. También se cansaba. También se afligía. También perdía la esperanza. Y así pasaba, y el sacerdote, hermano, era paciente con ellos porque él también era hombre. La palabra paciente, hermano, viene de la palabra metropateo en el griego. Literalmente significa a la mitad de la pasión o ser moderado en pasión. El sumo sacerdote no puede irse al extremo en cuanto a la pasión y enojarse en contra del pueblo porque sería hipócrita él. No podría enojarse y decir, otra vez viene con lo mismo. No, porque sería hipócrita, porque él también está sujeto a esas mismas cosas. ¿Se ha dado cuenta que nosotros debemos mirarnos con compasión? Oiga, si yo con esto aprendí tremendamente. Tremendamente. Y acuñaba la frase de mi esposa a veces cuando llegaba y me decía, te casaste con una pecadora. Y me hacía tanta gracia esto, porque encontraba que yo soy el sacerdote de mi hogar, pero ese es otro punto ahora estamos explicando el sacerdote levítico. Pero ¿se da cuenta el carácter del sacerdote? Ese carácter compasivo que tenía. Él no se iba a ir a un extremo ni al otro. No iba a ser tan flexible con el pecado, pero también lo iba a entender. No iba a acostumbrarse al pecado, porque él quería estar en una relación con Dios. No se iba a extremo. No abandonaba al pueblo y se iba, no, porque estoy cansado, me prefiero irme en el pecado, que prefiero ser pecador. No se iba a extremo.
Él permanecía ahí y comprendía a los demás. Él debe mostrar moderación en el trato con la gente, dado que está rodeado con las mismas debilidades. Podemos ver el perfil paciente que tiene Aarón en Números 16:22. Dice Números 16:22, los que erraban por ignorancia, el sumo sacerdote, perdón, no sé acaso lo pueden poner, no lo puse, no lo anoté. Dice, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus, de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué irarte contra toda la congregación? Lo voy a explicar para no leer los versículos anteriores. Aquí, los hijos de Coré fueron a reclamarle a Moisés, ¿por qué ustedes, Moisés y tú, están por delante? ¿Por qué solo Aarón es el sumo sacerdote? ¿Por qué no podemos ser nosotros? Estaba cayendo en pecado, pero vemos aquí a Aarón y a Moisés que tenían un carácter acorde al sumo sacerdote. Ellos se tiraron al suelo y rogaron por el pecado de aquellos, porque ellos también estaban sujetos a eso, porque ellos los comprendían, porque ellos podían entender la magnitud del pecado, porque lo estaban viviendo en sus propias vidas. Ellos podían simpatizar. Ahora, hermano, aquí cuando habla de los ignorantes y extraviados, está hablando, la palabra ignorante puede ser negativa, como los falsos maestros que ignoran ciertas cosas, pero también puede ser positivo. ¿En qué sentido? La ignorancia también puede ser positivo, y el apóstol Pablo lo dijo de una muy buena manera en 1 de Timoteo 1:13. Dice, Pablo dijo que recibió la misericordia porque lo que hizo antes de Cristo fue por ignorancia. ¿Se da cuenta que la ignorancia puede ser positiva? Para recibir misericordia. Y los que pecaban por ignorancia, los que erraban por ignorancia, podían recibir misericordia de parte de Dios. Podían recibir y podían llevar una ofrenda, un sacrificio ante Dios, y Dios los perdonaba. Aquellos ignorantes y extraviados, hermanos, no está hablando así de pecadores que empedernidos, que les gusta pecar. No, está hablando en el contexto de esto cuando nos vamos al pensamiento veterotestamentario del Antiguo Testamento. Estoy redundando porque estoy explicando. Veterotestamentario significa Antiguo Testamento, el pensamiento del Antiguo Testamento. No debería haber ocupado ese término. Debería haber dicho Antiguo Testamento, discúlpeme. Para entender el pensamiento del Antiguo Testamento, los extraviados y los ignorantes no se refería a aquellos que pecaban por pecar, sino que se refería a aquellos que pecaban por yerro, sin querer. Y esa es la noción que nos da el Antiguo Testamento. Y la palabra sigue extraviado, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y él era misericordioso, tenía paciencia, pues aquí nos aclara. ¿Por qué era paciente este sumo sacerdote? ¿Y sabe por qué era paciente? Nos responde el versículo. Nos dice, puesto que él también está rodeado de debilidad. Esta palabra rodeado significa, está hablando en el Nuevo Testamento como cuando dice en Hebreos 12, que en derredor de nosotros tenemos una gran nube de testigos. Y que está hablando de los padres de la fe, de los ejemplos, o sea, está hablando de esto. Él está rodeado de debilidades, puede pecar en cualquier momento. Y yo me acordaba de las palabras de Martín de Hipona, que sea de Agustín de Hipona, estoy mezclando los padres. Me acordaba de las palabras de Agustín de Hipona cuando decía que iba caminando por la calle y tan solo mirar y un pensamiento se venía y pecaba.
A eso se quería referir el sumo sacerdote, a ese carácter, que él era compasivo porque estaba rodeado de debilidades. ¿Se da cuenta cómo era el sumo sacerdote? Estaba rodeado de debilidades. Por lo tanto, el sacerdote aquí, el sacerdote arónico, no se puede escapar de las debilidades, porque es un hombre. Pero tampoco no puede no compadecerse por los que vayan a interceder con Dios, porque también es un hombre. ¿Se entiende? El versículo 3 nos dice: y por causa, lo voy a leer en Reina Valera, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y aquí quisiera redundar en lo mismo que estaba hablando delante. Era tan pecador como el pueblo y también era un sacerdote que tenía pecado. Pero recordemos que va a venir otro más adelante que va a hacer un sacrificio una vez y para siempre. Pero este sacerdote tenía que continuamente hacer sacrificio, sacrificio, sacrificio. ¿Por qué? Porque estaba sujeto al pecado. Estaba sujeto a las debilidades. Y él entendía esto. Y el versículo 4 nos dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. El sumo sacerdote debe recibir un llamado directamente de Dios. Y esta es otra, hermano, otra razón, otra característica para ser un sumo sacerdote. La primera era ser hombre y tener compasión. Y esta otra es que fuera llamado por Dios, fuera tomado por Dios. Era Dios el que lo iba a elegir. Era Dios el que iba, hermano, a llamar a Aarón. Y para no alargarme más, hermano, pensemos en Levítico, tarea para la casa, Levítico 16 y 17. Le voy a dejar algunos versículos a nuestro hermano Jaime para que él los pueda desarrollar. Pensemos en Levítico 16, capítulo 16 y capítulo 17, cuando la rebelión de Coré. Cuando Coré se rebeló y él quería ser un sumo sacerdote igual. Pero ese oficio solo lo daba Dios. No era por mérito humano. Perdón, número 16 y 17, me equivoqué. ¿Ve que sirve la ayuda idónea? Okay, mi torpeo está ahí en esa tablet. Entonces, hermanos, nos vamos a dar cuenta que en la rebelión de Coré, con los hijos de Coré, y eran muchos, se reunieron para irse en contra de Aarón y en contra de Moisés, y ellos que anhelaban estos oficios. Pero Moisés les venía a explicar a ellos que esto solo Dios lo establecía. Solo eran establecidos por Dios. Y tanto así que ellos pecaron por anhelar esto, que Dios no le había concedido. Y se los tragó la tierra. Se los tragó la tierra. Y para Dios demostrar que Él había elegido a Aarón, en el capítulo 17 de Números, florece la vara de Aarón. Y es guardada en el tabernáculo. Y esa era la demostración al pueblo, que era Dios el que escogía y no el hombre. Y en la prédica que viene después, que no le voy a adelantar mucho, nuestro hermano Jaime va a contrastar estos sacerdotes y nos va a decir por qué es mejor
y por qué es superior el sacerdote de Cristo para con nosotros. Pero como aplicación, hermano, no lo quisiera dejar afuera, entendiendo que usted se tiene que quedar con la historia para que pueda juntarla con la predicación del hermano Jaime. Cuando miremos a algún hermano que viene a la iglesia y lo vemos débil, lo vemos que está sujeto a muchas debilidades, lo vemos que está sujeto a muchas cosas, a muchas tentaciones, que el hermano no se sujeta bien, que está ahí deslizándose. Nunca lo miremos con un espíritu de superioridad moral. Que en nosotros no esté esa superioridad moral, sino que entendamos, hermano, que somos hombres y que si no fuera por el Señor, no podríamos estar aquí. Si no fuera por los méritos de Él, no podríamos estar acá. Por lo tanto, cada vez que miremos a nuestro hermano que falla, miremoslo con misericordia, porque nosotros también estamos sujetos a debilidades. También estamos sujetos a debilidades. Es por eso que el libro de Hebreos tiene tantas advertencias para nosotros, para que no nos deslicemos y tengamos nuestra fe firme en la palabra del Señor. Para el Señor que me ha dado esta oportunidad, a Él brindo honra y gloria. Póngase usted de pie, oramos al Señor. Amado Dios, le damos muchas gracias en esta hora por cuanto, Señor, hemos comprendido, Señor, las características del sacerdocio arónico. Hemos comprendido, Señor, que también estaba sujeto, Señor, a debilidades, así como nosotros. Y hemos comprendido, Señor, lo malo que fue el pecado, Señor, esa separación tremenda que hizo para tener una relación, Señor, ininterrumpida contigo. Lo malo que fue el pecado, Señor, para el pueblo de Israel, dado a que tenía que presentar sacrificio continuamente y así estar reconociendo continuamente que su Dios será santo. Permita usted que nosotros también podamos reconocer estos sus atributos y que el pecado para nosotros pueda ser gravoso, que el pecado para nosotros pueda ser detestable. Porque, Señor, el pecado afecta nuestra relación contigo. Permite, Señor, que nosotros podamos estar firmes en tu palabra. Porque es terrible sentirse lejos tuyo. Es terrible sentirse apartado de ti, Señor. Y que nosotros, al igual que estos hombres, podamos reconocer, Señor, y confesarte a ti, Señor, nuestros pecados, para poder, Señor, estar con una relación ininterrumpida contigo, para poder, Señor, así conversar contigo libremente, para poder, Señor, así tener, Señor, esta armonía contigo, Señor, esta comunión. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles, Señor, a tus atributos, a que tú eres santo, a que tú eres justo, y que debemos tener latente que tú estás al frente nuestro cada día, y que para ti el pecado es importante. Amado Dios, permita que cada uno de nosotros pueda meditar en esto y pueda llegar ansioso, Señor, a la predicación del día domingo.
para recibir este bálsamo, para recibir esta respuesta que nos tienes frente al pecado. Gracias, Señor, por todo lo que hemos realizado en esta hora. Y lo hacemos por Jesús, tu Hijo, nuestro bendito Salvador. Amén.